Agradecemos de manera especial a Virtualit, VMware y Licencias Online por hacer este espacio posible. A continuación, unas indicaciones generales para todos los asistentes. Los micrófonos y sus cámaras están apagadas, esto para evitar problemas de interferencias. Sin embargo, tenemos activada la sección del chat para que por favor nos compartan todas sus dudas y comentarios y poder responderlos al final del webinar. Al final del mismo también se realizará un breve sondeo para medir la satisfacción del mismo, por lo que les pedimos también de la manera más cordial que nos ayuden respondiendo. A continuación doy paso a Mauricio Morillo, socio fundador de Grupo Ecos. Mauricio, adelante. Buenas tardes con todos. La irrupción del teletrabajo en el ecosistema organizacional tradicional de las empresas ecuatorianas definitivamente provocó la adopción de diversas tecnologías de forma tremendamente acelerada y también por su consecución, como se dio, desorganizada, sin tener en cuenta todos los aspectos relevantes para asegurar un correcto sistema de trabajo virtual. La pandemia irrumpió sin pedir permiso y eso causó que las organizaciones, la mayor parte de las organizaciones no estuvieran necesariamente listas para ese desafío. En este evento compartiremos una visión sistémica de cómo la tecnología correctamente aplicada se convierte en una estrategia clave en la nueva era permanente que es el teletrabajo. El teletrabajo vino ya para quedarse, no necesariamente en las mismas características y condiciones, pero no vamos a volver a la situación de trabajo anterior. Vamos a quedarnos en un punto entre el cual estamos ahora y el cual estábamos antes, será el punto en el cual iniciaremos un nuevo futuro. Y si esto es así, con esta fuerza, digamos, de determinación de que el futuro va a ser de esta manera, obviamente es muy importante lo que va a suceder esta tarde de hoy. Y para eso no podíamos dejar de tener a quienes mejores conocimientos y ya prácticas en este nuevo estado de las empresas, los colaboradores y el teletrabajo puedan aportar al conocimiento y a las prácticas de las empresas y los colaboradores acá en Ecuador, en estas condiciones, en este tiempo, en este 2021, y no en condiciones, digamos, que pudieran ser aplicadas a países como Estados Unidos, Europa o Asia. No, estamos hablando de aplicarlas acá, dentro de nuestra cultura y dentro de nuestras condiciones. Hoy nos acompaña Alexis Rodríguez, el expresidente ejecutivo de Virtual IT, parte del grupo tecnológico OnePoint Corp. También nos acompaña Claudia Reyes, ella es especialista en experiencia de usuario final para Latinoamérica de VMware. Y también nos acompaña Javier Palacios, director de tecnologías de la información de la Universidad Internacional del Ecuador. Les quiero agradecer a cada uno de nuestros expositores por tomarse el tiempo de prepararse y de poner su mejor conocimiento a disposición de quienes nos escuchan esta tarde. Bien, entonces vamos a iniciar las exposiciones con el siguiente orden. Primero, vamos a darle la palabra a Alexis Rodríguez. Esta exposición será entre 20 a 30 minutos y a continuación será Claudia quien pase a dar su exposición y posteriormente Javier. Entonces, Alexis, bienvenido y éxitos de tu exposición. Stop and mute. Muchas gracias, Mauricio. Nuevamente, buenas tardes con todos, bienvenidos. Permítame, ahí sí están viendo la presentación, ¿está bien? Perfecto.
Listo. Gracias por su asistencia. Para aquellos que no nos conocen, voy a presentar brevemente quiénes somos y qué hacemos. La corporación OnePoint es una empresa que consolida a dos empresas que han estado ya en el tiempo, Virtual IT e Innovasys. Empresas, Virtual IT que se ha enfocado en temas de infraestructura, temas de VMware básicamente, e Innovasys a temas de gestión como gestión de proyectos RPA. ¿Qué es lo que hemos querido hacer? Es generar una oferta consolidada, integral hacia nuestros clientes con la finalidad de poderles ofrecer soluciones de valor que les permita ser más competitivos, ser más rentables y crecer en su segmento de mercado como tal. Virtual IT creció de la mano de VMware. Fuimos una de las primeras empresas acá en el país en traer VMware, en trabajar con temas de virtualización, con temas de nube, con temas de hiperconvergencia. Adicionalmente a esto hemos añadido la línea de disponibilidad de la información con productos como Veeam, Exagrid y temas de ciberseguridad con Radware. Alrededor de todo esto tenemos una serie de servicios complementarios que permiten garantizar que las soluciones que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes efectivamente sean sacadas el máximo provecho. Como Innovasys, en cambio, hemos estado enfocados en temas de gestión de proyectos, por ejemplo, en temas de RPA. Venimos haciendo RPA desde el año 2005 con una serie de proyectos muy interesantes y temas también de monitoreo de aplicaciones. Igualmente, todo el conjunto de servicios de alrededor que nos van a permitir sacar el máximo provecho de aquellas soluciones que tienen implementados nuestros clientes. Aquí un pequeño cuadro de, digamos, de representativo de algunos clientes que últimamente hemos estado trabajando. Esperamos que próximamente poderlo aumentar con algunos de los presentes aquí. Ya entrando en materia, la agenda o la charla esta se la va a desarrollar alrededor de estos 4 temas, ¿no? O sea, haremos un análisis breve de lo que ha sido la situación aquí en el país, qué amenazas, qué riesgos han aparecido, cuáles han sido los habilitadores de teletrabajo y finalmente qué retos tecnológicos son los que vamos o estamos enfrentando a partir de hoy. ¿Qué sucedió el año pasado, marzo del 2020? De manera totalmente inesperada, ¿sí? Y dando mucha prioridad a los temas de salud, el gobierno decretó un confinamiento. Sin embargo, el reto que apareció en ese momento fue cómo hacer para que la economía del país y de las empresas no se vea afectada o el grado de impacto sea el menor posible. Ustedes recordarán los momentos de ansiedad y de incertidumbre que vivieron dentro de sus hogares, ¿no? Y dentro de sus empresas. Estábamos en realidad viviendo un tema como de película de ciencia ficción, como una cosa que no nos cabía en la cabeza. Nadie en su sano juicio se imaginaba que íbamos a estar viviendo eso. A tal punto que, producto de esa ansiedad o de esa situación rara, la gente empezaba a hablar de invasión de ovnis, empezaba a hablar de zombies, como temas. O sea, si ya se dio esta pandemia que solo era de ciencia ficción, digamos, ya cualquier cosa se podía dar. Eso era un poco reflejando ese tipo de, o esa situación que estábamos viviendo de desconcierto a todo nivel, no solo a nivel del país, de Ecuador, sino a nivel mundial, en realidad. Ante esta situación, las empresas, ¿qué fue lo que hicieron? Implementaron, o sea, mecanismos de teletrabajo que luego en el día a día fueron evidenciando una serie de beneficios que podemos comentar, como por ejemplo una mejora de la productividad. Básicamente dado por la eliminación de esos tiempos muertos o esos tiempos no productivos de movilización de la casa a la oficina y viceversa. Lo que comentaba Mauricio hace un momento, el hecho de llegar puntuales, ¿sí? De arrancar a la hora que estaba fijada, terminar una reunión y estar puntuales en la siguiente reunión, prácticamente al segundo. Temas de todos esos tiempos de salir a comer, de darse una vuelta, de bajar la comida, etcétera, una serie de cosas. Pero adicionalmente a eso también, las empresas se vieron abocadas a mejorar sus procesos,
a optimizar sus procesos para que pueda llevarse a cabo el teletrabajo. Se dieron cuenta que habían cosas que no las estaban haciendo de manera óptima. Eso a su vez, desde el punto de vista del empleado, significó una satisfacción adicional para ellos, básicamente porque al estar en un entorno mucho más familiar, amigable, cómodo, podía trabajar con mayor concentración, si se quiere, con mayor enfoque en lo que quería hacer. Y esto generó pues toda esta productividad y este ahorro de costos, ¿no? Una reducción de costos en toda la operación de las empresas. Uno de nuestros socios principales, VMware, realizó una encuesta o realizó unos estudios y los cuales indican que el 90% de aquellos encuestados aseguran que el teletrabajo les ahorrará en los próximos meses en diferentes rubros, viajes un 54%, instalaciones como tal otro 50%, mantenimiento, electricidad 49%. De manera puntual, específica, nosotros como empresa hemos dejado 2 pisos en un edificio que teníamos el año pasado, hemos dejado esas instalaciones físicas y este rato estamos trabajando 100% de teletrabajo, sin pagar temas de electricidad, sin pagar temas de insumos de limpieza, arreglo de cosas que se dañan, temas de los parqueaderos. Es decir, realmente representa un ahorro y para los empleados también. Ya no tienen que hacer esos viajes, ya no tienen que gastar en pasajes, ya no tienen que gastar en comida. De hecho, comen en su propia casa, que incluso la comida es mucho mejor, ¿no? Esto nos lleva a pensar que definitivamente si hay ventajas para todos, va a ser muy difícil que volvamos nosotros al trabajo presencial como lo veníamos haciendo. En el peor de los casos va a haber un esquema híbrido y tal vez el mensaje de lo que queremos justamente ahora reforzar es eso, de que el teletrabajo vino acá para quedarse. A partir de la pandemia se ha dado esta situación especial y claro, si bien es cierto, empezamos con esquemas de teletrabajo un poco simples, un poco sencillos, pero cada vez se van a ir fortaleciendo. En base a un estudio realizado aquí en el país, esto ya es un tema más focalizado, el 70% de las empresas encuestadas aseguran que van a mantener el teletrabajo aún después de haber pasado la pandemia. Y eso es un indicador muy importante. Y además, el 61% de los empleados aseguran también que están viviendo todos estos beneficios o ventajas del teletrabajo y muy difícilmente van a querer regresar a un tema presencial como lo veníamos manejando antes. Esto lo único que hace es confirmar lo que hemos dicho, ¿no? El teletrabajo está aquí y más bien debemos ver la manera cómo lo fortalecemos y cómo hacemos que sea implementado, llevado de mejor manera. Más información, el 70% de aquellas empresas encuestadas dice poder trabajar los 5 días hábiles de la semana. Eso también nos indica que existen o existían paradigmas respecto a qué tipos de trabajo se podía o no se podía hacer de manera remota, ¿no? Ustedes saben que acá en el país arrancar con temas de teletrabajo realmente ha sido muy difícil tanto para las empresas como para los empleados. Dada la situación esta, se ha roto ese paradigma, se han ajustado procesos, se han ajustado una serie de temas y hay muchas funciones, muchos cargos que se los puede hacer 100% desde casa todas las semanas, es decir, el 100% del tiempo. Pues nuevamente confirma lo que hemos dicho, genera una mayor productividad. Afirma el 76% de estas empresas encuestadas también afirman que ha aumentado su productividad. Y el 63% de las empresas encuestadas, ¿no es cierto?, han entregado a sus empleados pues, dispositivos móviles como teléfonos, tablets, laptops, etcétera, para poder implementar y poder hacer el teletrabajo. El resto posiblemente usaban sus propios computadores, los que ya tenían en su casa, los que ya tenían en su propia red doméstica, ¿sí? Pero a la final, muchos ya empezaron a trabajar de esta manera. Mirando datos un poco, digamos, oficiales, ¿no es cierto?, dentro de lo que es Ecuador, vemos que para agosto del 2020 ya existían 150,000 teletrabajadores privados, ¿no? Esto es del sector privado. Lo que significa posiblemente que en marzo, con total seguridad, había muy pocos.
Y si vemos en marzo del 2021, o sea, un año después, ya tenemos 162,000 trabajadores privados que están registrados en el ministerio como teletrabajadores. Esta es una tendencia que ha seguido creciendo y con seguridad va a mantener esta tendencia de crecimiento. Si añadimos los empleados públicos, vamos a ver que existe un total de 450,000 teletrabajadores registrados bajo esta modalidad. Nuevamente, ¿no? Y recalco, el teletrabajo definitivamente está aquí presente. Y ustedes saben que la semana pasada se decretó un nuevo confinamiento y se decretó asimismo que el teletrabajo debería ser obligatorio tanto en el sector público como privado. Es decir, teletrabajo debemos ponerle mucha atención definitivamente para que sea una herramienta de mayor productividad y que no nos genere problemas. Problemas se pueden generar, como vamos a ver más adelante, que los riesgos que se han detectado, que se han encontrado. Justamente, han aumentado 450% los ataques en la región, en Latinoamérica. Y de esos ataques, el 61% han sido empresas latinoamericanas afectadas por esos ataques. O sea, es un impacto bastante fuerte y vamos a ver más adelante la razón. El 42% de las organizaciones no estaba preparada para trabajar o teletrabajar de forma segura. Es decir, trataron de implementar lo que podían y seguramente todos los temas de estos de seguridad los dejaron para el final y no implementaron considerando esto. Los ataques a redes domésticas aumentaron un 210%. Nuevamente, significa todo el mundo se dio cuenta, o todo el mundo empezó a trabajar a nivel de sus casas, en sus redes domésticas, conviviendo con estudiantes, con amas de casa, conviviendo con otras personas que trabajaban para otras empresas, todos en una misma red no segura, en una misma red que podía recibir una serie de ataques. Bajo una situación un poco complicada, un poco incierta, lo que la gente trató de hacer es encontrar medios también de entretenimiento, bajarse películas, bajarse juegos, tener juegos online, hacer reuniones familiares, etcétera, ¿no? Y eso generó, obviamente, un flujo o un riesgo alto de que esas redes domésticas sean atacadas. Si esto sucede, pues obviamente vamos a perder como empresa información, podemos perder los dispositivos, si se dañan, si se rompen o lo que sea, pues todo esto nos va a afectar a la productividad de la empresa como tal. Y hay que ver esquemas que nos permitan proteger este tipo de cosas. Uno de los esquemas que se utilizó fue VPN, pero si esta VPN fue implementada en un entorno doméstico, como decimos, pues los riesgos estaban ahí. Habíamos conseguido teletrabajar, pero no habíamos podido seguramente quitar o eliminar estos riesgos de seguridad. Una mayor problemática se da cuando la empresa como tal no tiene la total visibilidad de qué es lo que está sucediendo para poder tomar acciones a tiempo, tomar acciones de manera proactiva y evitar que estos riesgos ocurran, ¿no? Entonces se da una situación más o menos compleja de manejar bajo este esquema. En resumen, nosotros podemos decir que los riesgos, el mayor riesgo va a estar en los dispositivos, en los medios tecnológicos que los empleados utilizan para poder accesar a estos activos corporativos, no sean aplicaciones o cualquier cosa que necesiten, desde sitios remotos que no están siendo o que no tienen las suficientes protecciones para evitar ataques. Por supuesto, esto nos va a afectar de manera económica y financiera para la empresa. Si hacemos nosotros un repaso de los diferentes avances que se dieron en esto, apenas se dio el confinamiento, lo primero que se hizo fue, bueno, tener un dispositivo y tener conectividad, y con eso yo ya empiezo a teletrabajar. Yo recuerdo que esto fue un día martes 17 que se decretó, y al día siguiente todo el mundo tenía que estar en sus casas y no podía salir. Lo mínimo es tener el teléfono, tener la conectividad, empezar a hacer a través de mensajes, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico que me podía funcionar. Y ese fue un primer esquema totalmente básico de teletrabajo que permitió en una primera instancia pues atacar esta problemática. Sin embargo,
no duró mucho, las empresas tenían que reaccionar rápidamente y empezar a buscar cosas. Y lo que se empezó a implementar fue todo el tema de colaboración, de videoconferencia, asistencia remota, ofimática, para que pueda la gente ser desde sus casas, mantener esa productividad o recuperar esa productividad que inicialmente baja, pero inmediatamente empieza a recuperarse. El tema de la videoconferencia es una cosa increíble cómo ha crecido en la utilización. Pues ahora gente que antes no tenía ni idea, solo la gente tecnológica utilizaba todos los temas estos de Zoom, de Meet, de Webex, etcétera, para poderse comunicar. Ahora, pues conozco y cercano, un círculo cercano, ¿no? Hasta las abuelas manejan el Zoom y hacen conferencias, reuniones familiares y todo. Esto a las empresas les permitió empezar a coordinar todos los tipos de actividades que debían tomar de manera emergente para poder solucionar la situación que se estaba presentando. Entonces fue muy importante tener habilitados todos los temas de videoconferencia y colaboración. El siguiente paso que ya se dio fue el acceso. Para mejorar la productividad, es dar acceso a los empleados hacia sus activos corporativos, como son aplicaciones críticas, aplicaciones in-house, CRMs, ERPs, etcétera, ¿no es cierto? Factura electrónica. Y esto normalmente una gran mayoría lo hizo implementando VPNs. Esto pues fue un tema relativamente tedioso. No todas las empresas estaban preparados para hacer este tipo de implementaciones. Unas más, otras menos, unas nada posiblemente. Pero en este camino aprendieron y finalmente pudieron implementar las VPNs y darles acceso. Hasta ahí, de alguna manera, han sido los pasos como que suenan más o menos naturales y muchas empresas todavía estamos o están en ese punto. Nuestra propuesta es avanzar unos pasos más, en el cual, por ejemplo, hablamos de virtualización de escritorios, virtualización de aplicaciones, donde se introduce tecnología que es mucho más liviana, es mucho más óptima y no consume tanto ancho de banda o temas de Internet, que sí es complejo en el esquema anterior o en los esquemas de VPN o de acceso remoto que pueden estar haciendo las empresas. Al ser mucho más óptimas todos estos tipos de conectividad, todos estos protocolos que se utilizan, la experiencia del usuario es mucho mejor, incluso aportando a una mejor productividad en la ejecución de su trabajo. Esto, a su vez, nos lleva al siguiente nivel, en el que también a nivel de lo que es sistemas, y esto más adelante nos va a dar también su testimonio Javier, vamos a ver cómo hay que hacer una serie de trabajos de mantenimiento, es decir, añadir usuarios, sacar usuarios o permitir el acceso de usuarios, permitir o publicar aplicaciones, dar acceso a ciertas aplicaciones, quitar de ciertas aplicaciones que se dañan. Esta parte, todo esto es muy, muy importante porque cuando se implementó la VPN, uno de los problemas que se tuvo fue toda la parte esta de logística. Es decir, vamos a implementar VPNs para 100, 200 empleados. ¿Cómo implemento la VPN en cada uno de ellos y cómo me aseguro que tengan a su vez todas las políticas corporativas mínimas para que tengan un entorno relativamente seguro? Entonces, todo eso representó un tema logístico de llevar equipos o de ir a hacer toda esta configuración en la casa de cada uno. Claro, y se vieron diferentes caminos para poder solucionar. Acá, en este punto, la gestión es centralizada, la gestión es desde un punto central donde automáticamente se puede administrar todo de una manera muy fácil, muy sencilla. Y el siguiente punto que también queremos reforzar acá es el manejo de la información de manera segura, es decir, dar una capa de protección para que no solamente sea óptimo, no solamente subamos el rendimiento de toda la gente, sino que también, y como hemos visto de todos estos ataques que han existido y riesgos que existen a nivel de amenazas a nivel mundial, se esté protegido con una capa completamente robusta de seguridad. ¿Qué retos tecnológicos nos aparecen en el teletrabajo? Pues bueno, uno de estos es implementar una arquitectura que sea adaptable, que sea ágil, que sea veloz, que permita el teletrabajo, como ya algunas empresas lo han estado haciendo.
Sin embargo, creo que es importante replantearse constantemente cuál es la forma más adecuada de disponibilizar todos estos servicios corporativos, porque sigue apareciendo nueva tecnología, siguen apareciendo nuevas formas, ¿no es cierto? Y todo lo que hayamos hecho siempre es posible de mejorar. Y debemos estar muy atentos para que mantener la productividad que se haya alcanzado y mejorarla también. Garantizar una disponibilidad de la tecnología prácticamente todo el tiempo, ¿no? También se ha hablado mucho de que esa satisfacción de los clientes es porque están en su entorno familiar y muy fácilmente pueden entrar a una actividad familiar, desconectarse de la empresa, entrar a una actividad familiar y volver a la actividad de la empresa. Pero a veces esa dinámica lleva a que ya no se trabaje en 8 horas, ya no es la forma normal de controlar, si se quiere, o de evaluar el trabajo de una persona en el horario que sean 8 horas, sino tal vez ahora se está hablando mucho del tema por objetivos. Plantear los objetivos, definir lo que se tiene que hacer y puede tomarle 2 horas, 5 horas, las horas que sean y simplemente con que cumpla está bien. Pero esto ha llevado a que la gente también empiece a trabajar fuera de los horarios normales de 8 horas, o sea, ya no con ese horario fijo, sino 7, 8, 9, 10 de la noche, feriados, fines de semana, es decir, en cualquier momento la persona trabaja, se iguala y consigue su objetivo. Entonces, eso también ha sido parte de la mejora de la productividad, por supuesto. Entonces, es importante que el esquema que nosotros manejemos nos permita garantizar la disponibilidad de esa tecnología. Y por supuesto, en este entorno que está relativamente, digamos, cambiante, está cambiando, está evolucionando, estamos en una nueva etapa, en una nueva era, se van a presentar escenarios nuevos, escenarios de pronto más complejos y necesitamos estar muy atentos a hacer las adopciones adecuadas, las adaptaciones adecuadas para poder coordinar adecuadamente con todos estos componentes que vayan a ir apareciendo. Esos pensamos que son los retos tecnológicos que debemos considerar de aquí en adelante. Como conclusión, nosotros proponemos, y más adelante Claudia también va a entrar en más detalles sobre este tema, es implementar una solución que de manera centralizada nos permita administrar, controlar, monitorear, manejar la experiencia del usuario final hacia el acceso de las aplicaciones, ¿no es cierto?, y de los dispositivos, de tal manera que lo hagan sin entrar en un ambiente riesgoso. Esta es una solución que estamos proponiendo y ese es un poco el mensaje basado en que el teletrabajo ha venido a quedarse, el teletrabajo ha empezado posiblemente en esquemas básicos, esquemas sencillos, han ido cambiando, pero con total seguridad lo tenemos que robustecer, lo tenemos que llevar hacia un nivel superior y esa es nuestra propuesta de hoy y es para lo que tanto Claudia como Javier van a presentarles a continuación. Muchas gracias, yo termino aquí mi exposición. Bueno, muchas gracias por su exposición. Ha sido Alexis Rodríguez, el expresidente ejecutivo de Virtual IT, parte del grupo tecnológico WinePoint Corp. Muchas gracias por Alexis y mantente en línea porque al final habrán preguntas. Bueno, es momento de retornar y darle nuevamente una calurosa bienvenida a Claudia Reyes, especialista en experiencia de usuario final para Latinoamérica de VMware. Claudia, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo quiero hoy contarles y la verdad complementar muchísimo la presentación de Alexis, ir ya un poco más a lo que va a pasar ahora, ¿cierto? Primero me gustaría compartirles este video con subtítulos en español para que veamos un poco de esto que hay o que puede hacer VMware por nuestros empleados hoy en día. Employee experience is about how you make your workforce productive, no matter where or how they want to work. This includes remote employees who work from home. Workspace ONE provides remote employees with the tools they need to be successful, starting from onboarding throughout their day-to-day work. Peyton has accepted her offer with Acme Enterprises and has accessed Intelligent Hub on her personal device. She is able to easily complete a few onboarding tasks like ordering a device, taking some training,
and signing a few last forms. On Peyton's first day at work, she's able to get started right from home. Her device of choice has been sent to her, and she's able to be productive immediately. Intelligent Hub powers onboarding efficiency as well as day-to-day tasks that matter. Peyton is able to triage her for you each day. This allows her to stay up to date on relevant news from her new employer, as well as anything she needs to take action on. All her apps are in one place, so she can search and launch directly, no matter which device she's working from. She can find teammates and connect with them easily. Continuing her career development is important, and being a remote employee shouldn't slow her down. As a new people manager, she wants to discover any upcoming training that she can take on leadership. No matter when or where Peyton chooses to work, she has self-service and remote support options to keep her productive. When she has questions about how to get her VPN set up, she can screen share with IT to get the issue resolved quickly. Workspace ONE, powering productivity from anywhere through great employee experiences. Bueno, empiezo con este video porque parte de lo que quiero resaltarles hoy es la importancia de la experiencia del empleado. Y creo que alguien me ayudó muchísimo con una pregunta en el espacio de preguntas y respuestas al que los invitamos a hacer todas las preguntas que quieran. Y preguntaba qué opinábamos sobre el irrespeto al tiempo de los empleados, ¿cierto? Y yo creo que definitivamente nosotros como empleados no respetamos el tiempo de nuestros compañeros, tampoco respetamos el tiempo nuestro. Que es lo más grave, es nuestro propio tiempo. Pero definitivamente esa pregunta es una perfecta introducción para lo que yo les quiero hablar hoy, y es ¿por qué es tan importante la experiencia del empleado? ¿Por qué debe una empresa estar muy preocupada por la experiencia del empleado? Ahorita Alexis nos dio una cantidad de cifras y de estadísticas y cómo hacer que la compañía siga funcionando, ¿sí? Y para que una compañía siga funcionando, su fuerza de trabajo debe estar muy compenetrada. Perdón, que me dejo de compartir. ¿Cierto? Entonces, acá yo quiero... listo. Entonces, continuando, vemos y si nos vamos un poco hacia la historia y nos acordamos de, yo creo que el colegio, a todos, sin importar el país donde hubiéramos estado, nos enseñaron historia. Y en esa historia nos enseñaron cosas como la revolución industrial. Acá estoy, perdón, que ha perdido mi mouse y ahora... Listo, ya. Nos enseñaron la revolución industrial, incluso si vamos un poquito más atrás, la edad de piedra y cómo el hombre al poder pulir la piedra y tallar la piedra pudo llegar a tener herramientas que hacían que ellos fueran más productivos y al ser más productivos, los primeros beneficiados eran ellos mismos, ¿verdad? Luego llegó una revolución industrial y yo por lo menos me acuerdo, me decía mi profesora, entonces la máquina reemplazó la mano de obra. Y eso yo creo que lo hemos visto desde que tengo uso de razón en mi vida laboral. Todo el tiempo hablamos de cómo entonces vamos a ser más productivos, cómo podemos hacer que los roles que tienen nuestros empleados sean más estratégicos y menos tácticos y operativos, ¿cierto? Pero finalmente así vienen evolucionando las revoluciones industriales. Hay una segunda revolución industrial. Luego entonces viene todo este tema en la tercera revolución industrial del machine learning, la robótica, la automatización, el aprovechamiento de recursos como la energía que tanto pensamos que van a ser escasos y que estamos evolucionando a ver cómo los reciclamos. Veníamos entonces a una cuarta revolución industrial que estaba empezando y esa cuarta revolución industrial nos llevaba a todo el tema de fábrica 4.0 o empresa 4.0 y cómo se iba a automatizar todo al punto de que se podría pensar que una compañía, una fábrica podía funcionar sin un ser humano, ¿cierto?
Pero definitivamente eso no es cierto. Muchos estudios nos estaban mostrando que el ser humano tiene algo que no tienen las máquinas y se llama intuición. Se llama esta sensación tan diferente que hace que hoy en día estemos bajo un reto gigante, porque si bien las estadísticas muestran que muchos empleados están dispuestos a quedarse en su casa y muchas empresas están dispuestos a dejar a sus empleados en sus casas y cambiar esa forma de trabajo, la experiencia del empleado va mucho más allá. ¿Y qué va a pasar si hay cuarta revolución industrial o si la cuarta revolución industrial ahora no se va a llamar cuarta revolución industrial, sino pandemia, COVID? No tengo ni idea y realmente tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar próximamente con la historia. ¿Qué van a decir los libros de mis nietos? ¿Cierto? Eso es algo que va a ser muy interesante, saber qué pasamos por esta fase. Pero entonces, íbamos andando un poco, venimos de unos meses donde éramos empresas remotas, obligadas a ser remotas de una manera muy brusca y, como mencionaba Alexis, tomando medidas en algunos casos desesperadas porque no teníamos más opción, no había tiempo de establecer el software más apropiado y más eficiente como hoy en día ya tenemos la opción de analizar y tomar esas decisiones. Pero ahora ya no vamos a hacer unas compañías remotas. Lo que quiere VMware es acompañar a todos ustedes a hacer compañías anywhere, es decir, compañías que puedan trabajar de cualquier parte. Porque es que, como dice Mauricio, el teletrabajo llegó para quedarse, pero no para quedarse únicamente en la casa. Llegó para permitir que yo pueda transformar el negocio de mi empresa. Pensemos un día antes de la pandemia y de ahí para atrás. Presentaciones, yo como mi trabajo va tan enfocado a presentar mucho transformación digital y nos parecía cliché, pero seguíamos hablando de eso y la transformación digital al final era reinventarse los procesos y luego venía seguridad y nos decían, no, pero es que eso no se puede hacer porque es que eso es muy inseguro. Vino la pandemia y nos hizo romper todos esos paradigmas y ahora sí podemos hacer eso que queríamos hacer antes de la pandemia y era poder permitir a nuestras líneas de negocio venir y reinventarse sus procesos de negocio y que la tecnología fuera un habilitador total porque ya los pudiéramos dejar trabajar de cualquier lugar, en cualquier con toda la seguridad del caso. Entonces, vamos a hacer eso y es lo que viene ahora. Hemos hablado de la nueva normalidad por muchísimo tiempo y esa nueva normalidad en realidad es poder trabajar de cualquier parte. Porque llegaron tres verdades, tres realidades para quedarse, que son tal vez los tres retos más importantes que estamos afrontando ahora. Y es, uno, ya ninguna empresa le puede decir a sus empleados, no, es que usted tiene que trabajar desde acá de la casa, es que usted, desde acá, desde la oficina. Tal vez hay ciertos roles, los que están al frente, el médico, el cajero del banco, el que hace ciertas labores en la fábrica, que no puede dejar de hacerlo. Sin embargo, eso ya es un paradigma que se rompió totalmente. En realidad, hay un cambio fundamental que dice que el empleado puede ser productivo desde cualquier lugar. Y eso ya lo demostramos siendo productivos desde nuestras casas, encerrados, bajo unas condiciones extremas. Y se pudo así, se puede ahora de cualquier forma. Otro estándar que llegó para quedarse fue el Digital First. Habían dos puntos ahí. Uno era que muchas compañías te decían, no, qué pena, ese procedimiento no se puede hacer en línea, por cuestiones de seguridad no se puede manejar en línea, así que debe ir hasta la oficina. Yo solía escoger mis bancos dependiendo de qué tantas veces me hacían ir a una oficina física. Yo decía, hoy en día hay mucha tecnología, no debería tener yo que ir al banco a hacer una cantidad de cosas. Sin embargo, habían bancos un poco más uga, como dice un banco acá en Colombia, que me ponían a ir y otros más modernos. ¿Qué pasó hoy en día? Todas las entidades, no solo bancarias, entidades de gobiernos, entidades de diferentes industrias, pudieron digitalizar sus procesos y permitir que sus usuarios los siguieran accediendo, porque si no, la competencia se los llevaba, porque es que al final todos lo hicieron. En este momento, que a ti una compañía te diga es que tiene que ir físicamente a la sucursal, es como, estamos en plena pandemia, pero si no lo estuviéramos yo ya vi que sí se puede, ¿sí? Así que es algo que vino para quedarse y que no va a ser tan fácil de discutirle a nadie. Pero acá también tengamos en cuenta que como empresas teníamos un gran reto y era que había mucha gente que no confiaba en un proceso por medio de Internet, que no iba a hacer eso en línea porque no sentía esa confianza. Adivinen, nuestros abuelitos, hace un momento Alexis mencionaba a las abuelitas controlando Zoom, pues también compran por Internet, pagan por Internet, confían en el Internet,
porque les tocó, porque era la única opción que les quedaba. Entonces, sin decir pues que esto se disparó al 101%, pero en realidad la cantidad de gente que hoy en día adopta la tecnología y confía en los procesos de tecnología es muy alta. Y como ya las empresas nos mostraron que sí se puede, va a ser un requerimiento, una exigencia a los usuarios finales siempre. Y por último, una seguridad mucho más compleja. Como ustedes saben, no sé si eso se use en Ecuador, pero acá en Colombia dimos mucha papaya. Dar papaya es como poner la presa fácil, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó el año pasado. Muchas compañías lograron hacerlo de un modo muy seguro, pero nosotros, todos sus proveedores, sabemos que muchas compañías salieron y tuvieron que salir bajo ciertos riesgos de seguridad. ¿Por qué? Porque nos quitaron el perímetro totalmente. O sea, ese perímetro ya se venía borrando lentamente, pero todavía teníamos un control de ese perímetro. Lo quitaron, nos quitaron cualquier posibilidad y no estábamos listos. Pero como se quedó, llegó para quedarse el empleado productivo en cualquier parte y el digital first, a las áreas de seguridad no les toca más que adaptarse a esta nueva seguridad que es mucho más compleja, pero que ellos tienen que saber cómo controlar, porque igual los hackers están absolutamente alborotados. Entonces, bajo estas tres realidades, hay que pensar en esa nueva normalidad que es no estar encerrados en la casa, es poder trabajar desde cualquier parte y ser productivos desde cualquier parte, como lo muestra acá. Vemos que hay personas que están 100% remotas y otros que están 100% en la oficina. Hay una decisión de compañías que dicen, voy a volver en un alto porcentaje a mis oficinas. Otras que, como comentaba Alexis, ya entregaron edificios completos o pisos completos y decidieron que hay una cantidad de roles que funcionan desde la casa. Sin embargo, ¿se acuerdan que les hablé del robot, la intuición del ser humano? El ser humano necesita también una conexión cultural, una conexión emocional con su marca. Y ahorita vamos a ver las cosas que influyen en la experiencia del empleado y cómo es un reto para recursos humanos mantener esa satisfacción del empleado más en un ambiente así. Sin embargo, definitivamente donde nos debemos enfocar es en un ambiente híbrido, donde van a haber empleados que van a estar 100% dando la cara al negocio, pero hay otros que van a estar en la casa, pero que va a haber algún tipo de alternancia, alguna opción para ese empleado de ir a la oficina a verse con sus compañeros, a compartir un momento, a reconectarse culturalmente con todo lo que es su marca. Y ahí es donde vamos a ver muchísimo apoyo y algunos adelantos que les voy a mostrar ahorita hacia el final de mi presentación de soluciones que les van a ayudar a ustedes como compañías a lograr esto. Luego entonces, vamos a esto que yo les decía. La experiencia del empleado es súper importante porque pónganse en los zapatos de ese empleado. Y ustedes están en una empresa, y no les estoy haciendo una terapia de cómo están en su trabajo, pero uno dice, soy feliz, me gusta mi trabajo, levanto con ganas, me siento exitoso. Normalmente me levanto con ganas y siento que puedo ser exitoso, pero si estoy en un trabajo donde estoy frustrado, no se me dan las herramientas, mis herramientas de trabajo no me permiten tanto ser exitoso, mi ambiente cultural no es tan chévere, pues eso hace que yo esté frustrado y probablemente apenas me llamen a ofrecerme un trabajo, voy a ir al menos a la entrevista a oír qué hay, ¿cierto? Eso es algo muy importante para recursos humanos porque el mantener talentos es muy clave, o el poder atraer un buen talento y que sea contratado por tu compañía es clave. En su mente, acuérdense de empresas que ustedes dicen, uy, no, a mí no me gustaría trabajar allá en esa empresa. Y piensan, y normalmente no son empresas tecnológicas, no son empresas innovadoras, no. Uno le jala a ese tipo de empresas, ¿cierto? Entonces, cuando el empleado no es feliz, el empleado se va. Cuando los empleados se empiezan a ir y uno tiene que estar recontratando, tenemos curva de aprendizaje y eso hace que fácilmente seamos menos competitivos como compañía. Porque al no tener una persona todo el tiempo, cuando por fin está llegando esa curva de aprendizaje, volvemos a empezar. Eso impacta mucho y por eso recursos humanos tiene un driver, así a cada uno de ustedes le pagan por algo, ¿sí? Tiene un objetivo y lo miden de una forma. Recursos humanos lo miden en parte por esa rotación de personal que es clave para que una compañía sea competitiva. Entonces, ¿cómo hacemos para que un empleado se quede? Tenemos tres ambientes que tienen un gran impacto en la experiencia del empleado. El ambiente tecnológico, y ojo, estas cifras son de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, el ambiente tecnológico estamos hablando de un 30% del impacto. No hay pandemia, todo el mundo podía moverse por todas partes. El otro ambiente, perdón, es el físico, que tiene un impacto del 30%, y ese pueden ser las oficinas.
Hoy en día con pandemia, las oficinas ya no tienen tanta incidencia en ese impacto y en ese ambiente físico en el que yo vivo todos los días. ¿Cuál es mi ambiente físico ahora? Si yo estoy en la casa, pues mi ambiente físico está dado por tal vez si la empresa me mandó algo mobiliario o si yo encontré en mi casa algo que me encanta y un lugar súper maravilloso y la tecnología que me están dando para que ese ambiente físico sea para mí un buen ambiente y me haga sentir chévere. Y por último está el ambiente cultural. El ambiente cultural, bueno, hay cosas que no se pueden controlar. Si uno tiene un mal jefe, tiene un mal jefe y eso no hay tecnología que lo cambie. Sin embargo, sí hay muchas tecnologías que ayudan a que nos mantengamos más conectados con nuestra marca, con nuestros compañeros, porque es que al final, si ustedes lo piensan, el ambiente cultural también se da por la camaradería, por el salir a almorzar al mediodía y olvidarme un poquito de todo, hablar del chisme de la vecina del puesto, o de pronto limpiar las perezas de una discusión que tuve en la reunión de las 9 de la mañana y que en el almuerzo pasó a la historia. Todo ese ambiente cultural, esa tensión que puede haber con alguien, se vuelve un reto cuando no estamos todos en la misma oficina. Así que la tecnología de nuevo entra a ser parte fundamental de esa posibilidad de que haya una interacción entre todos. O sea que si nos damos cuenta de ese 30-30-40, estamos cogiendo un muy alto porcentaje del impacto que podemos tener en que un empleado esté satisfecho. Y ahí lo que estamos haciendo como compañía en VMware es acompañar al empleado desde la experiencia que tiene en todo el ciclo de vida como empleado, desde el día cero, en ese momento que usted lo llamaron y dijo, bueno, sí quiero ir, vamos a la primera entrevista. Desde ese momento ustedes ya están teniendo una experiencia con ese empleador que incluso a mitad del proceso ustedes pueden decir como, no me está jalando como yo pensaba, porque al final el proceso de selección es de lado y lado, ¿no? O sea, tú quieres saber si yo soy el empleado apropiado, yo quiero saber si tú eres mi empleadora apropiada. Y ahí en el video del comienzo yo les mostraba cómo ella tuvo la posibilidad de en su dispositivo recibir notificaciones. Ella era una empleada elegida, pero no era empleada, era una candidata, perdón, elegida para el rol. Ya le hacen una oferta laboral que le puede llegar por medio de una solución tecnológica, ella la acepta, puede elegir su dispositivo y que el dispositivo le llegue a su casa anterior o la semana anterior a su primer día de trabajo. Y ya está usando la tecnología que tiene la empresa para eso, ¿cierto? Y por detrás pueden estar automatizados procesos de onboarding que hacen que luego venga el día 1 y en ese día 1 ya empiece esa experiencia del empleado desde el primer día. Llegó y se sentó en el comedor de su casa y empezó a trabajar, o fue a la oficina, o empezó a trabajar en una de las sucursales, cualquiera que sea el lugar donde ella empiece a trabajar, que ella tenga los recursos y las posibilidades de empezar a ser productiva. Con esto no vamos a lograr que la curva de aprendizaje sea cero, pero la curva de aprendizaje sí se reduce si la persona entra de una vez, tiene todas las aplicaciones que ella va a necesitar para que cada vez que le expliquen algo ella pueda entrar y empezar a practicarlo, ¿cierto? Porque al final de nada me sirve a mí que el computador le haya llegado a ella si ella no tiene acceso a las aplicaciones. Entonces, no, sí tengo un computador para navegar en internet y ver Netflix, pero no puedo acceder a mis aplicaciones. Es incluso más importante que ella pueda acceder a las aplicaciones de cualquier dispositivo, así todavía no tenga dispositivo. Y ahí entonces viene ese primer impacto. Y luego lo acompañamos en el día 2, donde ya es lo que vivimos todos nosotros ahora, que es cuando ya estamos en nuestro día a día, ya nos conocemos los truquitos, las mañitas, las aplicaciones, y somos felices o no somos tan felices. Ese día 2, que pueda tener yo acceso a toda mi tecnología, que lo pueda acceder de mi computador, pero también de mi celular, cuando por fin pude salir a dar una vuelta, que pueda tener una flexibilidad de mi work-life balance. Todo eso ayuda muchísimo. Y por último, el offboarding, porque cuando yo tengo todo este tipo de tecnologías, yo puedo como compañía tener la seguridad de que fui tan flexible, lo dejé trabajar de su computador personal, lo dejé trabajar del celular del hijo el día que estaba viendo el partido del hijo y surgió una emergencia, pero yo como compañía tengo una serie de consolas administrativas que me permiten poder al final borrar. El dispositivo que ya tenía registrado era el personal, el del hijo y un celular y una tableta personal. Listo. Le doy un borrado remoto que solamente va a borrar las aplicaciones o el escritorio virtual o lo que sea que yo le haya entregado como compañía y como empleado y le va a respetar su ambiente personal.
¿Eso qué hace? Ese onboarding para el empleado hace que él al final pueda usar todo el tiempo, y esa flexibilidad igual no incomodó nunca al empleador cuando el empleado se retiró y el empleador pudo controlarlo. Entonces, todo este tema de la experiencia del empleado es supremamente clave. Y los retos más importantes que se nos vienen ahorita, ¿cierto? Es tener una experiencia mala, que nuestro empleado no esté teniendo una experiencia cómoda, que la VPN se coma todo el ancho de banda que él tenía en su casa, mientras su esposa también está trabajando, sus hijos están en clase, o sencillamente, porque no es un protocolo eficiente, o sencillamente que haya un tema de inseguridad, o que yo tenga algún problema de tecnología y como no tengo ahora soporte acá al lado para ir a pedirles ayuda, entonces mi trabajo se frustre. Yo tuviera esta presentación y se me hubiera dañado este equipo y dependiera de otros, pues voy a estar muy frustrada porque le fallé a todo un grupo de personas que estaba esperando esta presentación. Todo el tema de seguridad, que creo que se los mencionamos en diferentes puntos, ¿sí? Y la excelencia operacional, o en este caso la complejidad operacional, porque tener la infraestructura, los usuarios distribuidos, tiene un súper alto impacto en esa eficiencia operacional. Y la eficiencia operacional impacta directamente los costos operativos. Si yo soy ineficiente, soy menos productivo, los procesos tienen más costos, y eso va en contra de competitividad, productividad, rentabilidad de las compañías, ¿cierto? Entonces, VMware lo que quiere por medio de New Workspace ONE es unir como tres esfuerzos en una única solución, ¿sí? Que es todo el tema de experiencia del empleado de una manera multimodal, adaptándose a que el empleado hoy en día pueda llegar a acceder desde lo que para él sea más fácil y lograr que ese empleado productivo en cualquier parte sea una realidad, pero con un empleado feliz, ¿cierto? Dos, toda la parte de seguridad distribuida, y ahí vienen temas no solamente de soluciones de usuario final, sino soluciones que tenemos para toda la parte del edge y cómo hacer que sea seguro. Haya un Zero Trust, que para mí el Zero Trust, yo hago un símil con, ¿les han roto el corazón? Bueno, cuando uno rompe el corazón, uno dice, es que también más bruta yo le creí. Entonces uno ahí dice, pues la próxima vez no le creo a nadie. Eso es Zero Trust, no confiar en nadie. La próxima vez que vienen a tocar la puerta de mi corazón, yo voy a preguntar todo, voy a analizar todo y me voy a asegurar de que si alguien entra, no venga a hacerme daño. Eso es Zero Trust. No es no confiar, ¿sí? No es no dar acceso, es siempre desconfiar. Desconfío de Claudia cada mañana que entra a la aplicación más importante de VMware y vuelvo y la analizo con todos sus factores condicionales para asegurarme que no es un hacker. Entonces, esto permitido en todo el edge, ¿sí? No solamente en el usuario, porque la parte del usuario la vamos a ver acá, va a ser clave. Y por último, la automatización para ir a apoyar todos esos procesos operativos que hoy en día están mucho más lentos por el cambio tan drástico. Por medio de nuestra solución se puede también automatizar y hacer que ese onboarding, desde que cuando vimos el video, que ella eligió el dispositivo y le llegó a su casa, el primer día de trabajo pudo trabajar y detrás de todo eso está todo automatizado para que otra persona recibió en el incidente con el caso, con el request para la compra de ese dispositivo, con la dirección. Y ese proceso de pronto se disparó de una vez a compras para que compras generara una orden de compra o a bodega para que despachara un equipo ya existente. Automatizar todos esos procesos va a ser mucho más costo eficiente. Tan solo el hecho de que ya el equipo pueda llegar directico a la casa del empleado y no tenga que pasar por tecnología, que ponga una imagen, instale unas aplicaciones y demás, y que este proceso sea seguro y que a ella, cuando se autentique en el PC, se le empiecen a instalar todas las aplicaciones que ella necesita, sin necesidad de que físicamente esto haya tenido que ir a un empleado de soporte a que instale cosas, eso ya es eficiencia operativa, ¿no? Y esto básicamente se va a lograr por medio de soluciones como Workspace ONE de VMware. Yo no voy a entrar ahorita en el detalle de cada una de las soluciones, pero estoy segura que cada uno de ustedes va a tener la opción de trabajar con Virtuality en el escenario más apropiado para ustedes. En VMware Carbon Black y todo lo que nos otorga a nivel de seguridad de usuario final, de endpoint, anti-malware, porque están alborotadísimos los hackers. Y VMware SASE une todo este tema de Workspace ONE, de la posibilidad de tener un túnel seguro, pero sin que el usuario necesite una VPN. Que mi escritorio virtual sea
el escritorio virtual, él no está levantando una VPN y de pronto ahorita nos van a contar un poquito más de eso. Él entra a su escritorio, trabaja todos los días ahí, pero detrás está esa seguridad. Pero SASE viene y dice, ok, pero ¿para qué lo pongo usted a ir hasta el data center siempre a confirmar que sí es usted? Si yo podría permitirle que en los point of presence de la Red One, usted ya tenga un gateway que haga esa seguridad por usted, entendiendo quién es usted y su compañía. Esto tiene mucho más allá, mucha tela para cortar, que no vamos a entrar en detalle hoy, pero es una combinación que va a permitir que ustedes pongan a sus empleados a trabajar de cualquier parte, de un modo seguro y de un modo eficiente. Entonces, ya habiéndoles contado como este concepto, donde en esta nueva normalidad vamos a pasar de tener el knowledge worker en la casa y el frontline en la oficina física, sino que vamos a tener un híbrido, donde este knowledge worker va a ir en una alternancia a la oficina, en ciertas ocasiones el frontline worker de pronto va a trabajar remoto de vez en cuando. Al final, ese mix va a ser que si uno de ustedes decidió entregar un edificio y sabe que ahora tiene la capacidad a la mitad de la que tenía antes, pero Recursos Humanos le está diciendo que de algún modo los empleados deben tener un lugar donde puedan aterrizar, ahí es donde vienen soluciones que van a acompañar con toda esta seguida la experiencia del usuario, van a acompañar esa necesidad. Entonces acá les traigo el primer ejemplo, ¿cierto? Que es un empleado que esta es como imágenes si fuera el celular y tiene Workspace ONE y él está ahí, lo primero que le sale, le dice, ¿vas a ir a la oficina hoy? Lo vemos acá a la izquierda. Y él le puede decir, sí, start, empecemos este proceso porque sí pienso ir, escoger a qué oficina va, ¿cierto? Revisar las condiciones es, en este caso, las preguntas que ustedes no han oído en el último año. ¿Ha tenido usted fiebre en los últimos 14 días? ¿Ha estado fuera del país? ¿Ha tenido...? Bueno, hacer estas preguntas o de pronto algunas preguntas importantes para ustedes como compañía, corroborar que el empleado cumple con esto, ¿sí? Y aprobar el acceso a la oficina. Ustedes van a poder controlar. Si mi oficina tiene acceso para 500 personas, si yo tengo 1000 empleados, tengo que tener una forma para controlar que al final no termine yo con un aforo mayor al que me permite el gobierno en este momento de pandemia o luego de la pandemia, que los empleados no estén contentos porque entonces al final decidieron ir todos el mismo día, etcétera, etcétera. Si ya no hay cupo, puedo denegar ese acceso y ahorita vamos a ver un poco más qué es lo que está detrás de esto. Estamos casi en el tiempo, nada más, Claudia, por favor, tenemos que ir a un cierre. Claro que sí, perfecto. Entonces, en este caso, es la posibilidad, como vemos. An employee's day-to-day is made up of physical, technological, and cultural experiences. One common physical experience day-to-day is made up of whether a distribution center, retail store, or corporate office. We've all had those days where we can't find our badge. Fue que se disparó al tiempo. Se dispararon como 2 videos al tiempo, listo. Entonces, salgo de acá. Find our badge, or it isn't very convenient. With Workspace ONE Ya. Entonces, posibilidades como esta, en la que sencillamente tenemos el badge digitalmente en Workspace ONE y que se puede leer en nuestros lectores HDI físicos que tenemos hoy en día en las compañías, tener ese control. Tener el campus controlado, poder tener la oficina, elegir que ese empleado diga, ya me dieron acceso a escoger a qué piso va, a qué bloque va, qué tipo de silla quiere, de escritorio quiere, o si quiere una sala de conferencia, reservar y dejar ese espacio reservado y controlado y que por detrás el administrador pueda tener la usabilidad y la ocupación que tiene cada uno de los lugares, ¿sí? Me salté los 2 videos porque ya no nos dio el tiempo para que los viéramos, pero este video igual están en YouTube, ustedes los pueden ver. Y ya, y finalmente con eso cerraba mi mensaje, que era diciéndoles precisamente que tenemos soluciones por medio de End-User Computing de VMware que pueden acompañar y por medio de Anywhere Workspace de VMware que los pueden acompañar en todo este proceso de volver a la normalidad. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Amigas y amigos, ha sido Claudia Reyes, ella es especialista en experiencia de usuario final para Latinoamérica de VMware. Muchas gracias y también atenta, Claudia, a las preguntas que
algunos de los asistentes ya están realizando para tu exposición, y igualmente que para Alexis. Bien, nuestro tercer panelista, le damos la bienvenida a Javier Palacios. Él es director de Tecnologías de la Información de la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenido, Javier, adelante. Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes. Les voy a compartir la experiencia que nosotros como universidad hemos tenido en relación a la implementación del teletrabajo. Para ponernos un poquito en el contexto, la Universidad Internacional del Ecuador tiene 28 años de vida institucional. Actualmente manejamos 23 carreras de pregrado, 21 posgrados. Contamos con más de 7,000 estudiantes. Trabajamos con modalidades de estudio presencial y modalidad en línea. Nuestra matriz está ubicada en la ciudad de Quito y tenemos extensiones en Guayaquil y Loja. Actualmente contamos con más de 600 empleados entre docentes y personal administrativo. Con el tema de la pandemia, pues surgió una necesidad institucional, que es mantener la continuidad de la actividad académica y administrativa en el menor tiempo posible. Yo pienso que muchos de los que estamos aquí, pues tuvimos ese gran reto, esa gran necesidad que plantearon las autoridades, pues, y los jefes o los directores empresariales, ¿sí? Ante esta necesidad, pues nosotros como universidad teníamos dos alternativas. Nosotros en el año 2019, pues ya habíamos adquirido una solución de VDI, Virtual Desktop Infrastructure, y también teníamos la posibilidad de ofrecer conexiones a través de VPNs. Estas son las dos alternativas que nosotros ya teníamos como universidad. Como les había comentado, en el año 2019, nosotros adquirimos una infraestructura de Virtual Desktop Infrastructure con el objetivo fundamental de tener una gestión más eficiente de nuestros laboratorios de computación. Ustedes entenderán, como nosotros somos una universidad, pues atendemos los requerimientos de diferentes carreras, de diferentes facultades con diferentes realidades, pues muchas aplicaciones que están concentradas en los laboratorios de computación. Entonces, para hacer una gestión más eficiente, pues optamos por esta solución. Esta solución fue pensada para utilizarle al interior de la universidad, ¿no es cierto? Compramos pues 200 clientes livianos, nodos hiperconvergentes, cuyas capacidades están indicadas acá, ¿no? Procesamiento 150 gigahercios, 1.12 terabytes de memoria RAM y un almacenamiento de 19.65 terabytes, ¿sí? Entonces, esta infraestructura la teníamos funcionando desde el año 2019. Para marzo del 2020, con el tema de la pandemia, lo que nosotros hicimos es trasladar esta infraestructura a la nube, ¿sí? Para que nuestros empleados puedan acceder desde sus casas, desde cualquier sitio, en definitiva, que tengan acceso a Internet. Lo principal, pues lógicamente, era acceder a los sistemas empresariales, que puedan acceder al sistema financiero, que puedan acceder al sistema académico, ya que estas dos aplicaciones en concreto, pues únicamente se accedían a través de la intranet, a través de la red interna. Cuando nosotros realizamos este cambio, pues lógicamente se presentó un incremento en el consumo de los recursos, ¿no? Y claro, la cantidad de usuarios que se llegaban a conectar nos daban un uso actual, ¿sí?, de estos recursos que están indicados en esta diapositiva, ¿no? En lo que es el procesamiento, pues tenemos disponible un 71%, en lo que es memoria tenemos disponible un 16% y en lo que es almacenamiento un 33%. Digamos que con el uso que actualmente damos a nuestra infraestructura, estas son las capacidades que actualmente tenemos disponibles. Nuestros empleados pueden realizar la actividad laboral sin ningún inconveniente desde sus casas, ya que acceden a estos sistemas que les acabo de indicar.
Los beneficios que nosotros obtuvimos de esta solución, la instalación definitivamente es bastante sencilla. El empleado no tiene que hacer mayores configuraciones para poder acceder a esta infraestructura de escritorios virtuales. Pienso yo que debemos de enfocarnos mucho a nuestros clientes. Yo les estoy hablando desde el punto de vista de director de tecnologías de información, ¿sí? Y el servicio que nosotros damos a todos nuestros clientes. Nosotros tenemos como clientes al personal administrativo, tenemos como clientes a los docentes, tenemos como clientes a nuestros estudiantes, ¿cierto? En este caso me estoy enfocando a lo que sería justamente el personal administrativo y los empleados. Les damos un entorno de trabajo seguro, ¿sí? Les damos un entorno de trabajo seguro, ya que todas las capacidades que tiene la universidad en cuanto a la protección del perímetro, en cuanto a la protección a nivel de endpoint y demás, están disponibles para los empleados directamente a través de los escritorios virtuales, ¿no? O sea, a mí no me interesa lo que ellos tengan instalado en sus computadores personales, porque cuando ellos acceden a la red interna, cuando ellos acceden a estas aplicaciones, lo van a hacer a través de mi infraestructura segura, de la seguridad que yo les doy como parte de la infraestructura que ofrece la universidad. Fácil despliegue de aplicaciones. Fíjense que justamente uno de los problemas que se tiene cuando se manejan las VPNs es que si yo quiero realizar algún tipo de actualización sobre las aplicaciones y demás, me tocaría pues hacer en cada uno de los equipos de los empleados. Entonces eso definitivamente se soluciona cuando uno utiliza esta tecnología de escritorios virtuales, ¿no? Lo que uno hace es simplemente en la plantilla que yo tengo, por ejemplo, para el personal administrativo, yo actualizo las aplicaciones que el empleado requiere, ¿cierto? Entonces, actualizo una sola vez y ellos pueden acceder a través de su entorno de escritorios virtuales. Entonces, definitivamente tenemos un fácil despliegue de aplicaciones. Mantenimiento simplificado de aplicaciones, muy relacionado con lo anterior, por supuesto. Ya no es necesario, repito, que nosotros estemos o el personal de tecnologías de información esté haciendo actualizaciones en cada uno de los equipos de los empleados. Y también tenemos una alta escalabilidad, ¿sí? Con la infraestructura que yo tengo actualmente, les había comentado que nosotros estamos utilizando, o yo podría tener hasta 200 usuarios conectados simultáneamente. Yo puedo seguir creciendo, ¿cierto? Puedo seguir creciendo alrededor de un 30% adicional sin hacer ningún tipo de inversión, en este caso, en lo que sería hardware, ¿no es cierto? Tendría que invertir, sí, en nuevas licencias, pero en todo caso, pues se tiene este tema de alta escalabilidad. Los retos que se nos vienen de cara a esta nueva modalidad que hemos adoptado, pues tenemos que hacer una planificación del crecimiento, porque bueno, nosotros dentro de las alternativas que vimos con el tema de la pandemia, pues teníamos justamente los escritorios virtuales, ¿no es cierto? Pero resulta que nosotros teníamos planificado para el uso de nuestros laboratorios de computación, ¿sí? Pero cuando nosotros retornemos a la presencialidad, pues vamos a requerir esta infraestructura ya no solo para nuestros laboratorios, ¿no es cierto?, sino para el personal administrativo y por supuesto también para nuestro personal docente, ¿sí? Nosotros tenemos como un reto importante también el manejo de entornos híbridos de trabajo, de lo que Alexis y Claudia pues ya mencionaron, ¿no es cierto? O sea, definitivamente el teletrabajo llegó para quedarse, ¿sí? Y nosotros como universidad estamos ya viendo esta alternativa trabajo híbrido, ¿no es cierto? Hay gente que va a hacer definitivamente el trabajo presencial. Hay otro grupo importante del personal que va a hacer teletrabajo, ¿no es cierto? Yo les hablo, por ejemplo, del Departamento de Tecnologías de Información. El director de Recursos Humanos se reunió con los jefes departamentales de cada área y justamente conversamos de estos temas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tecnologías de información, los únicos que regresarían de manera presencial sería la gente de soporte técnico, ¿cierto? La gente de soporte técnico
para las personas que van a asistir presencialmente, ¿cierto? Pero nosotros, el resto de áreas, hablemos del área de infraestructura, hablemos del área de desarrollo, vamos a ir ciertos días a las oficinas, ¿cierto? 2 veces por semana, 3 veces por semana, dependiendo de las necesidades, ¿sí? Y ahí es justamente donde se torna muy importante las herramientas que nos mencionaba Claudia, ¿no es cierto? Que nosotros podamos planificar la gente que va a ingresar, los días que va a ingresar, los espacios que va a ocupar, ¿sí? Nuestras autoridades se han dado cuenta que definitivamente ya no va a ser necesario, pues, construir nuevos edificios, ¿no es cierto? Hacer nuevas aulas y demás. Porque hemos podido, pues, durante todo este año de pandemia, llevar la actividad de una manera bastante eficiente, ¿sí? Otro reto importante que nosotros tenemos también es la implementación de laboratorios virtuales para estudiantes. Vamos a mejorar esas capacidades, porque nuestros estudiantes pues tampoco pueden asistir de manera presencial. Entonces nosotros debemos darle las capacidades de los laboratorios de computación. En ese sentido tenemos que mejorar la infraestructura de servidores para poder atender a esos requerimientos. Finalmente, también tenemos como un reto importante disponer de una infraestructura más confiable, ¿sí? Es decir, estamos viendo la posibilidad de contratar la infraestructura como servicio en un data center que tenga mayores prestaciones que el que tiene nuestro data center actual, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a garantizar esa infraestructura mucho más confiable y, por supuesto, tener una disponibilidad del servicio en la medida de lo posible, pues 24/7. ¿Sí? Esto es lo que yo quería compartirles, la experiencia que como institución hemos tenido para lo que se llama el teletrabajo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias por la participación. Hemos tenido con nosotros a Javier Palacios, él es director de Tecnologías de la Información de la Universidad Internacional del Ecuador. Bien, vamos a pasar al espacio de un diálogo de preguntas y respuestas. Algunos de los estudiantes, algunos de los empresarios, algunos de los ejecutivos han venido poniendo preguntas y también han ido marcando si están satisfechos con sus preguntas. Bien, quisiera darle la palabra primeramente a Claudia. Entiendo que habían algunos temas que tal vez no alcanzó a terminar en su presentación. Ahorita tenemos unos minutos también disponibles. Y Claudia, quisiera, aparte de pedirte si tenías alguna conclusión pendiente en tu presentación, comentarte el tema, cómo el sistema que ustedes ofrecen, hace también énfasis en la humanización del sistema. Está claro la tecnología y las capacidades que dan, y hay inquietudes al respecto sobre ese concepto de que los sistemas abran un espacio de humanización del sistema, ya que, como también comentaste, hay un esquema de zero trust, digamos, ante cualquier ataque o cualquier mal uso, pero queríamos conocer cuáles son tus ideas y cómo la experiencia de ustedes trata este tema de emociones al respecto. Por favor, Claudia. Claro que sí. Pues mira, a nivel obviamente la tecnología no puede llegar a dar una emoción o a garantizar que un empleado esté feliz. Lo que buscamos nosotros es hacer que para el empleado sea lo más transparente posible la tecnología, para el empleado sea lo más fácil de acceder y de tener todos sus recursos, que para las compañías controlar la seguridad no tenga que involucrar la experiencia del empleado, ¿cierto? No tenga que hacer que él tenga una experiencia diferente o más densa, sino que sencillamente dentro de una experiencia muy amigable para el usuario, donde él sencillamente sienta que todo fluye, que él no tiene por qué interactuar con
con herramientas tecnológicas como lo es levantar una VPN, por ejemplo, él pueda no tener ninguna interacción, ningún roce con esa tecnología más que su forma de acceder a las cosas y los recursos que lo van a hacer al exitoso. Entonces, por un lado está toda esa parte, ¿sí? Acompañar y permitir que las empresas tengan la posibilidad de facilitar cada uno de los procesos dentro del ciclo de vida del empleado, hace un poco que podamos llegar a eso. Y el otro punto, cuando dices, digamos, a nivel cultural, a nivel emocional, el impacto emocional del empleado se da muchísimo también por el ser humano, ¿sí? Yo hacía el chiste que por ahí alguien comentaba que bueno, mal jefe, eso no se puede controlar, pero al final las compañías para tomar una decisión de cerrar un edificio completo porque ya el teletrabajo se lo permite, pero que recursos humanos al tiempo tenga la posibilidad de mantener esa conexión, necesitan la facilidad de tener herramientas tecnológicas que puedan facilitar para la empresa el control de toda esa seguridad física o lógica, pero que el empleado no lo note, que el empleado pueda ir a trabajar, reservar su espacio, estar en su ambiente en el día a día sin ningún problema. Entonces creo que es un poco el poder llegar a oír un poco más allá de cuando hablamos con la persona de IT, sino ir y oír también qué está sintiendo recursos humanos, cómo está logrando sus objetivos con sus empleados, y eso puede ser un driver súper importante para tomar una decisión de estas. Perfecto, muchas gracias. Alexis, ¿hay inquietudes respecto al manejo de los tiempos y los límites en cuanto a los horarios de trabajo? Ya antes de la pandemia ya había ciertos sentimientos de una suerte de invasión, y que es en doble sentido, ¿no? Es de jefe a colaborador y de colaborador a jefe y entre jefes y entre colaboradores a través del uso ya de los celulares, en fin. Esto se está un poco acrecentando con el teletrabajo, y entonces quisiera que nos cuentes, según tu experiencia, cómo se marcan esos límites y si esos límites son los mismos para todas las empresas o cada organización se pone esos límites. Por favor, Alexis. Yo creo que más allá del tema tecnológico, ¿no? Esto es un tema que va mucho más allá y existía ya antes de la pandemia incluso. Es lo que tú comentas efectivamente es cierto. Yo creo que se pueden dar situaciones ya en el teletrabajo de las dos maneras, o que haya una cierta invasión del tiempo de la empresa en el tiempo del empleado, o viceversa, que también el empleado esté pues sin hacer nada, simplemente cumpliendo o puesta su foto ahí en alguna reunión y aparentemente cumpliendo. Es decir, siempre vamos a tener eso y no importa casi qué mecanismo manejemos, en general, en toda la historia de la humanidad va a presentarse esto. En el caso específico y en nuestro país y tal vez en la región, creo que es un tema cultural también. Es un tema cultural porque no tenemos o a veces, digamos, pecamos un poco de faltar de cierta responsabilidad, seriedad para efectivamente manejar de lado y lado, ¿no? Porque la empresa también tiene que tener toda la cultura empresarial adecuada para poder no controlar por cuántas horas está sentado frente a la computadora o cosas de ese estilo, sino manejarnos en función de los objetivos, los resultados que se vayan consiguiendo. Entonces yo creo que es importante trabajar a nivel de cultura de la empresa, del empleado y obviamente de todo el país, ¿no? Eso creo que es importante, donde debemos nosotros trabajar. Claro, la tecnología que nosotros estamos presentando ayuda desde el punto de vista de que por lo menos te hace tener una experiencia más fácil y que sea mucho más transparente, más fluida, y que no pierdas también tiempo y que te toque quedarte 1 hora, 2 horas, 3 horas más para regularte el trabajo, que es porque la tecnología no te permite avanzar más rápido. Entonces, creo que desde ese punto de vista, la tecnología que estamos presentando aporta para que ese tipo de situaciones se eliminen, se reduzcan, ya no se den más. Muchas gracias. Javier, según tu criterio, ¿cuáles son las barreras de este nuevo teletrabajador, que es realmente también un concepto
interesante, porque es el teletrabajo, pero también entonces hay el teletrabajador. ¿Cuáles son esas barreras que existen al momento según tu criterio? Bueno, podríamos decir que las barreras tecnológicas podrían ser superables, ¿no es cierto? O sea, la empresa debe garantizar esas condiciones para superar estas barreras tecnológicas, ¿no es cierto? Pero la empresa también debe ponerse a pensar en la comodidad del empleado, por ejemplo, ¿no es cierto? Que el espacio de trabajo que él tiene en su casa sea el adecuado, ¿sí? O sea, que desde recursos humanos, desde talento humano, pues se pueda verificar estos espacios de trabajo, dotarles de las facilidades necesarias como para poder trabajar en un ambiente así, ¿no es cierto? Yo creo que eso es también muy importante, es una cuestión que las empresas pues deberían tomar muy en cuenta para que el empleado se sienta más cómodo, para que el empleado pueda ser más productivo. El tema de la desconexión es muy importante también, ¿no es cierto? Para nuestras áreas de tecnologías ha sido un año durísimo, en realidad ha sido un año durísimo. No hay sábados, no hay domingos, no hay feriados a cualquier hora porque definitivamente nosotros tenemos que garantizar esa continuidad de las operaciones. Entonces ha sido un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, sí, estos son aspectos que yo pienso que también son regulatorios, ¿no? O sea, deberían también desde el Ministerio de Trabajo, pues ya poner en claro esas reglas del juego, porque, o sea, de lo que habíamos conversado, ¿no? El teletrabajo vino para quedarse. Definitivamente, por más que en un determinado momento se acabe ya esta pesadilla de la pandemia, el teletrabajo vino para quedarse. Muchas gracias. Claudia, tenemos otro tipo de inquietud desde un ángulo distinto, pero que también es muy relevante. Hemos hablado mucho de los colaboradores, hemos hablado del jefe, esa interacción, pero hay alguien que nos está planteando cómo se debería, cuál sería el trato de educación hacia el cliente externo. Ya no estamos hablando dentro de la organización, sino dentro del teletrabajo, cómo manejar esa relación con el cliente externo y también entender esos tiempos y esos momentos de cuándo se puede interactuar y cuándo no, porque hay muchas organizaciones que tienen un teletrabajador en el front de la empresa. Entonces hay esa inquietud. Por favor, si nos das una luz al respecto, Claudia. Y pues mira, yo creo que definitivamente por ahí hay un dicho que dice, cuida a tus empleados, que ellos cuidarán a tus clientes, ¿verdad? Entonces, definitivamente cuando tú trabajas en esa satisfacción del empleado, en esa experiencia del empleado, ese empleado va a tener una mejor disposición para todos estos usuarios finales que hoy en día son muy importantes. Yo mencionaba este approach del digital first, que ahora todos nuestros usuarios finales nos van a exigir todo el tiempo. Y definitivamente el apoyo que podamos tener en nuestros empleados para que ese digital first esté habilitado va a hacer que sea mucho más fácil para ellos interactuar con estos usuarios finales, ¿sí? A su vez, hay dos tipos de frontline workers, es decir, de aquellos empleados que hablan directamente con el usuario final de un cliente, el cliente de una empresa más bien. Uno es el que está físicamente ante él, como hablábamos de cajeros, de vendedores en una tienda, de médicos, y también está el que habla por teléfono. Y yo creo que para todos ha sido tal vez un año en el que hemos oído, antes uno lo llamaban de un call center y uno ni oía allá al fondo como todos los otros operadores hablando, ¿cierto? Y ahora lo que oímos es que a veces te llaman de un call center, se le corta la llamada, no le entiendes bien, porque es una persona que está trabajando desde su casa todos los días, todo el tiempo, hablando con usuarios finales. Entonces, definitivamente, que ese empleado tenga las herramientas apropiadas va a hacer que pueda prestar el servicio perfectamente. Y probablemente si uno tiene un buen balance de vida, que es lo que uno como empleado feliz tiene, y lo que nos da el trabajar desde casa, va a hacer que llevemos a los clientes con mucho más ímpetu y con mucho más amor. Perfecto, muchas gracias. Bien, Alexis, tú ya nos comentaste sobre ciertos beneficios del teletrabajo, de costos, inclusive hiciste referencia a algunos ítems.
hay un participante del seminario que quisiera un poco más conocer sobre el ahorro en costos, si tienes tal vez algún indicador financiero, económico o de productividad que pueda hacer esto en términos numéricos, hacer sentido cuáles son los beneficios del teletrabajo. Alexis, por favor. Micrófono, por favor. Sí, perdón. Te decía, habría que mirar el caso específico porque ahorros efectivamente van a haber, reducción de costos efectivamente van a haber con esta tecnología. Sí hay que mirar el caso específico desde qué punto parte, cuál es su situación y hasta dónde quiere llegar, hasta qué punto en cuanto al crecimiento de esta nueva tecnología quiere llegar, para en función de eso poderle hacer un análisis, lo que sería un costo de propiedad, un ROI, cosas de ese estilo, que se pueden analizar y ya con la persona específica lo podemos sin ningún problema asesorar, sin ningún compromiso, entrar a mirar cómo puede calcularse sus ahorros, ¿no? De manera general, dar una cifra es complicado, ¿no? No sé si tú ahí, Claudia, tuvieras algún dato estadístico que pueda aportar, porque yo este momento no lo tengo, no sé si... No, un dato estadístico específico no me viene a la cabeza en este momento. Habría que analizar el caso particular, sí. Perfecto, bien. Aprovecho también para pedirles a través del chat que pongan sus informaciones comerciales. Hay muchos interesados en ahondar y profundizar ya directamente con ustedes los temas tratados. Entonces, aparte de hacer también una difusión de la información post del evento a quienes han participado, también sería interesante que pongan sus contactos. Javier, hay también una inquietud con relación a la inversión de hardware que tienen que hacer las organizaciones para ir hacia el teletrabajo. Tú hiciste algunas menciones de algunos temas relacionados con esto. Tal vez es igual complicada la pregunta en términos económicos, dar una idea, pero alguna referencia para que la gente no se nos asuste, digamos, y sepa que son tal vez unas inversiones marginales con relación a los beneficios que hay en el teletrabajo. Pero sobre el hardware, ¿tú tendrías alguna referencia de tu experiencia? Sí, por supuesto. A nivel de los nodos hiperconvergentes, a nivel de la infraestructura de servidores, digamos, ¿no? Como yo les había comentado, una capacidad de procesamiento de 150 GHz, 1.12 terabytes en RAM, almacenamiento de 19.65 terabytes para 200 usuarios, para 200 clientes livianos. Aproximadamente a nosotros nos costó $50,000 estos nodos hiperconvergentes. Después viene la capa de software, justamente lo que nos ofrece VMware. A ver, yo podría darles una referencia, ¿no? Obviamente nosotros estamos en el cuarto peldaño que mencionaba Alexis. Nosotros estamos recién en la capa de virtualización de escritorios. Todavía no vamos más allá, lo que nos indicaba Claudia, lo que es Workspace y demás, ¿no es cierto? Eso es a lo que pretenderíamos también llegar en su determinado momento. Pero como institución educativa pagamos aproximadamente $150 por cada licencia anual, aproximadamente digo, ¿no? Bajo la solución que nosotros actualmente tenemos, ¿sí? Más o menos unos costos referenciales. Perfecto, bien, sí, claro, todos estos temas son soluciones a la medida que tienen diferentes costos. Lo importante es que el público conozca estos grandes beneficios que trae un teletrabajo bien realizado con plataformas de alta calidad como la que estamos viendo. Mientras vamos terminando, que todavía tenemos unos minutos, les invito a quienes nos acompañan a ir llenando la encuesta que siempre hacemos al finalizar el evento. Mientras van llenando esto, quisiera tener una última impresión de Claudia, sobre todo sobre este proceso que como sabemos no es un tema de un día para el otro y hay unas etapas. Según tu experiencia, una adopción totalmente profesional, una adopción técnica en una organización promedio latinoamericana,
que factura entre 10 millones de dólares, 15 millones de dólares aproximadamente, que tiene unos 100 colaboradores. ¿Tú cómo visualizas ese tiempo de duración para una implementación adecuada y que se pueda decir, bueno, estamos ya de llenos en el teletrabajo, sea en una posición híbrida o cualquiera de los distintos rangos que hay, pero ¿le podemos dar un indicativo de tiempo a quienes los escuchan, por favor? Claro que sí, mira, esta es una solución, digamos que además de que es una solución muy, muy abierta, o sea, todo el caso que nos compartió Javier ahorita es un escenario de los muchos escenarios que puedes tener tú cuando llevas a un empleado al teletrabajo, ¿cierto? Entonces, eso ya puede marcar una diferencia entre qué tan rápido y qué tan lento puede ser el proceso. Si obviáramos el tiempo mientras llega el hardware, ¿cierto? Porque Javier nos da el ejemplo de tener una infraestructura. Si lo pongo en una nube y le compro hoy a la nube, es como que me puso el hardware hoy. O si se lo compré a una compañía y me trajo el hardware hoy mismo. O si sencillamente estoy usando un esquema diferente de entregar un ambiente de trabajo digital no virtualizado, como Workspace ONE, son soluciones que podrías tú poner en marcha para un grupo de 100 empleados en muy poco tiempo. ¿Sí? Y te voy a dar un ejemplo. El año pasado tuvimos durante la pandemia clientes que se arriesgaron a tomar la decisión en plena pandemia. Me toca mandar ya a la gente y no me quiero ir por VPN, y fue tema de una semana, 2 semanas, y ahí te puedo decir que habían temas de configuración internas que tomaron un poco más tiempo que lo que te tomaría realmente disparar, instalar los componentes de arquitectura y poner a andar una imagen. ¿Sí? En el caso del escritorio virtual. O en el caso de ambiente de trabajo digital, son soluciones que VMware tiene en la nube y que se pueden sencillamente comprar hoy. En 2 días ya tienes acceso a la consola y en una semana ya tienes configurados los perfiles, las aplicaciones y que corra muy rápidamente. Ahora, si vamos a la realidad, cuando no estamos en pandemia, nuestros procesos internos, y me refiero a los de cada uno de ustedes como compañía, solo los conocen ustedes y eso cambia mucho. O sea, yo tuve clientes que en una semana tuvieron el equipo andando en teletrabajo y clientes que tomaron 2 meses para lograr el mismo objetivo. Entonces, pero creo que igual 2 meses también es un tiempo bastante corto para esto. Ya paralelo a eso, hacer una campaña de adopción, de que la gente lo adopte, que la pandemia ayuda increíblemente, sí es otro tema, ¿no? Pues porque todo el tema cultural ya va en la forma como la gente percibe eso como un beneficio o lo percibe como una obligación, que ahí lo único que diría es, porque por ahí he visto la pregunta varias veces, es, mientras a mí como empleado me midan por objetivos, y yo puedo organizar mi tiempo, yo voy a ser más efectivo en mis objetivos y voy a ser más feliz porque puedo hacer un balance de vida, ¿sí? Y el empleador va a estar más tranquilo, no tiene por qué andar, como preguntaban por ahí, pidiéndole a todos la cámara encendida, pidiendo una cantidad de cosas, porque con cámara prendida o apagada, si yo no voy a hacer mis objetivos, no los hago, mientras que si no necesariamente tengo que estar conectado a la hora que mi jefe me quiere ver conectado y estar haciendo súper bien, buen trabajo para mis objetivos. Muchas gracias. Alexis, estaba haciendo un barrido de preguntas, no es posible todas, y también hay muchas preguntas con respecto a costos, en fin, que será un contacto directo, y tengo que reconocer, no conozco este término, pero hay quien pregunta si el software que ofrecen utiliza criptografía. Alexis, por favor. Perdón. Claudia, no sé, el tema un poquito más técnico de criptografía, no tengo yo el dato. Tú me puedes ayudarnos así en ese. No. Yo quisiera entender a qué se refiere esa pregunta a nivel de criptografía. Es que yo la vi, pero no entiendo bien a qué se refiere y por eso no me atreví a escribir una respuesta. Creo que le vamos a dejar pendiente. Quien quiera volvernos a escribir lo puede hacer y le haremos llegar una respuesta. Perfecto, bien, entonces nuevamente estamos terminando ya de recibir las encuestas de todos los que nos han acompañado acá en este panel.
Bien, mi objetivo en este momento es agradecer a todos los asistentes que hemos tenido en este seminario, agradecer a Virtual IT, a VMware y Licencias Online por haber hecho posible este espacio. E invito a Alexis Rodríguez a que dé unas palabras de despedida a nuestros asistentes, sin antes, obviamente, agradecerles a los expositores por el gran trabajo y su gran capacidad de transmitir conocimiento y experiencia, tanto de Alexis, Claudia y Javier. Alexis, por favor. Muchas gracias. Estoy con sí, estoy prendido el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por permitirnos presentar esta alternativa para mantener, yo diría que nuestro país funcionando a través de que las empresas sean productivas, que las empresas sigan trabajando, puedan seguir laborando y generando a través de teletrabajo. Creo que aportamos de una manera importante a la recuperación de nuestro país después de todo lo que ha sucedido. Nosotros también les invitamos a participar en nuestras capacitaciones tecnológicas, básicamente. Una de ellas se va a dar, la próxima que se va a dar es el 25 de mayo y estamos con precios promocionales, entonces les invitamos a que por favor se contacten o entren a nuestra página web www.virtualit.com.es, que ya también lo ponemos en el chat para que puedan accesar. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Bueno, esto ha sido el webinar, la tecnología como estrategia clave para las organizaciones en la era del teletrabajo. Se ha abordado de forma técnica, se ha abordado de forma estructurada, se ha compartido el conocimiento y se han abierto los caminos para que las empresas y las organizaciones adopten el teletrabajo como una ventaja competitiva de mercado y como una alternativa hacia las condiciones de vida que hoy día el mundo entero enfrenta de forma exitosa. Hemos visto a través de las diferentes presentaciones las características, los consejos y las puntualizaciones sobre los factores clave que deben tomar las empresas y las organizaciones al irlo implementando. Como ustedes conocen, los expositores han abierto sus puertas para que ustedes continúen un diálogo directo con ellos. En el caso, como han manifestado muchos de ellos que tienen interés en conocer temas ya comerciales y temas mucho más puntuales y a la medida. Soy Mauricio Morillo Beleñus, cofundador de Grupo Ecos, y ha sido un honor el compartir este panel con nuestros expositores y con cada uno de los participantes. Una buena tarde y una buena noche con todos. Hasta luego. Hasta luego.